Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias a todos, que estén bien. Gracias, chao. Gracias, adiós. Bueno, gracias Ricardo. Gracias a todos los que se están quedando. Sé que hoy fue un día como muy intenso de presentaciones. Espero que nos acompañen a la que viene también. Que también, como dijo Ricardo, hace muy buen match con la presentación que nos antecede. Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Julieta Llama, y lidero alianzas con medios de noticias de Facebook para América Latina en español, hispanoparlante. Está conectada también ahí de lejos Claudia Burfinkel, quien las dirige para Latinoamérica, digo porque Ricardo dijo que yo soy la más grosa. Hay muchos más grosos que yo, y una es Claudia Burfinkel, que está conectada. Gracias por el espacio así, siempre Ricardo y Horacio. Y les cuento que en los próximos 60 minutos les vamos a compartir los resultados y los aprendizajes de un proyecto que la verdad que fue hermoso y que hicimos en conjunto con Wanifra, liderado por Rodrigo acá presente, y que un poco lo que intentó es acompañar a los medios en este viaje que tiene que ver con la transformación cultural, que en algunos casos antecede o acompaña a la digital, y que durante el último año, un año de pandemia que nos transformó a todos, se aceleró de una manera dramática, y que obligó a las organizaciones a enfocarse de manera mucho más intensa y mucho más amplia en la transformación digital, y a repensar el modo de trabajar, priorizar, innovar, armar equipos, lanzar productos. Entonces un poco lo que hicimos a través de esta iniciativa, y pasamos de slide, fue armar un programa que en un punto se concentre en reflexionar sobre qué implica el cambio cultural y por dónde iniciarlo. Yo sé que muchos me escuchan y dicen, no, otra charla sobre el cambio cultural, y sé que es como algo de lo que se habla mucho. Bueno, nosotros lo que hicimos es, bueno, vamos a intentar armar como una especie de receta o de guía de dónde iniciar el cambio cultural y cuáles son los componentes claves de este cambio, ¿no? El programa que ya sucedió entre octubre de 2020 y enero de 2021, lo que hizo fue juntar a 30 ejecutivos, directivos de 15 organizaciones de medios de noticias de América Latina, que lo que hicieron a lo largo de 8 sesiones es reflexionar sobre cómo orientar a sus empresas hacia el futuro. En el día de hoy, en concreto, lo que vamos a presentar es una guía que fue el resultado de esos encuentros, y esta guía lo que recoge es tanto las conversaciones que hubo desde la audiencia, que eran estos ejecutivos, como sobre todo los aprendizajes que dejaron los speakers, que eran de todos lados del mundo y que son súper reconocidos, sobre cuáles son los pasos que hay que dar para iniciar este cambio. Pero antes de meternos de lleno en el panel, y en el que nos acompañan Guillermo, Diego Carvajal y Andrea Miranda, les quiero contar un poquito por qué hacemos esto, y quién soy yo, y qué vengo a representar dentro de Facebook. En principio contarles que yo hoy estoy representando al Facebook Journalism Project, que es como el capítulo de Facebook dedicado a apoyar al periodismo a través de alianzas, armando programas y entrenamientos, ya sea para empresas o para periodistas, y que nuestro trabajo y nuestro día a día es pensar en cómo podemos hacer un aporte hacia esta transformación digital y hacia la sustentabilidad de los medios. Gran parte de lo que hacemos es trabajar en conjunto con organizaciones de periodismo, en esta oportunidad con Wanifra, pero también trabajamos con CIP, trabajamos con muchas organizaciones para encontrar juntos cuáles son estas soluciones, y porque creemos que el periodismo, como se viene conversando en estas últimas jornadas, es esencial para la sociedad, y estamos comprometidos a apoyar las organizaciones de noticias en la región y alrededor del mundo, a construir sus negocios dentro y fuera de nuestras plataformas. Desde 2018 ya hemos invertido $600 millones para apoyar a la industria de noticias, y hace poquito hicimos un anuncio que vamos a invertir $1.000 millones más en los próximos 3 años. Con esto lo que quiero decir es que Facebook está comprometido con el periodismo, y estamos siempre buscando la manera de apoyar a los medios, de encontrar el terreno común, y de acercar visiones que a veces son naturalmente diferentes. Para darles algunos ejemplos de los programas en los que estuvimos trabajando en los próximos años, en los años que pasaron, solo el año pasado lanzamos un fondo de ayuda a COVID-19, lanzamos un programa para ejecutivos junto a la Universidad de Wharton, del cual CIP también fue parte importante, lanzamos un acelerador de Reader Revenue, lanzamos el Cultural
Mission junto a Wanifra, y estos son solo programas regionales, después hubo capítulos locales en diferentes países. Y lo que se viene hacia adelante, si están pensando me los perdí, es mucho más. Actualmente estamos transitando un accelerator de Audience Analytics que hicimos en colaboración con INMA, y que abrimos a todo el ecosistema de medios de Latinoamérica, pero se vienen programas con SIP, se vienen programas con Wanifra, y se viene un nuevo Video Accelerator también hacia la segunda mitad del año, así que pronto van a tener novedades para poder aplicar. Pero sin desviarme mucho más, les quiero contar quiénes son las estrellas del panel de hoy. Me acompañan Diego Carvajal, que hoy es su cumpleaños, así que doble valor que Diego esté acá con nosotros, además de que es un genio y que fue el coordinador académico detrás de este programa, además de un experimentado y un referente en medios en la región. Hoy es su cumpleaños, así que gracias Diego, feliz cumpleaños. También está Rodrigo Bonilla, que es el mastermind detrás de este programa, y con quien nos desgranamos la cabeza pensando cómo hacer una conversación interesante, y dos protagonistas del programa que fueron, por un lado, Andrea Miranda, a quien todos probablemente conocen muy bien, editora general del Grupo El Debate, y Guillermo Vieira, que es director de negocios, tecnología de operaciones de Gaceta de Pogo. Ambos participantes del programa, y que nos van a contar un poco cuáles fueron sus desafíos y cuáles fueron sus aciertos a la hora de encarar una transformación cultural. Al término, en los próximos días, vamos a estar compartiendo la guía que recoge todos estos aprendizajes y que es como un manualcito. Para, si quieren recibirla, por favor pueden registrarse en este link, o simplemente hacer apuntar con sus cámaras al código QR, se registran y les vamos a estar mandando probablemente entre el viernes y el lunes la guía para que puedan distribuirla, consultarla. Me parece que va a ser un material para tener muy a mano, y que ojalá les parezca tan interesante como a nosotros nos fue interesante dar la discusión. Así que, sin más, voy a pasar a Rodrigo, que los va a meter de lleno en cuáles son los pasos para iniciar el cambio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a la CIP, a Ricardo, por la invitación y este espacio para poder compartir con todos ustedes este proyecto que armamos con Julieta. Hace varios meses, como decía, nos rompimos la cabeza para tratar de armar este proyecto, y también pues, tuvimos la suerte de contar con Diego, que nos ayudó también en su concepción. Les voy a compartir un poco de qué se trata. A ver, la idea inicial, como decía Juli, era tratar de pensar, estaban todos nuestros miembros, nuestros ejecutivos de medios, trabajando permanentemente en repensar el modelo de negocio, trabajando permanentemente en innovar su producto editorial, pero también este tema de transformación cultural, de cambio cultural, nos parece que es un tema transversal a los esfuerzos del día a día, tanto en la transformación del modelo de negocio como en la transformación editorial y tecnológica, y tocarlo nos pareció importante porque no es un tema fácil, es un tema que a veces parece un poco abstracto, pero justo nos pareció eso lo interesante y desafiante del proyecto. Esa transversalidad permite justamente de ayudar en todos esos ejes, tanto el editorial como el de negocio. Armamos un proyecto con estos ponentes que han tenido mucha experiencia tanto dentro de la industria periodística como fuera de la industria periodística, y fueron 8 sesiones como eran, con temas más volcados hacia editorial, más volcados hacia el negocio, pero siempre buscando justo cuáles son los elementos que permiten activar reflejos que ayudan a hacer el cambio cultural. Pudimos juntar este grupo de medios, un grupo de medios bastante diverso, de Brasil, Colombia, México y Argentina, revistas, televisoras, diarios, y básicamente fueron 8 sesiones muy intensas, y la guía, que justamente también fue un ejercicio interesante, fue cómo logramos todo el material, todo lo comentado durante estas 8 sesiones de 2 horas cada uno, cómo ponerlo en una guía que sea útil para el resto de la industria. Es decir, estos 15 medios beneficiaron de este programa, pero bueno, cómo hacemos un documento que dé las pistas hacia cómo, para ejecutivos que justo se dan cuenta que tienen ciertos bloqueos internos que no le están permitiendo avanzar
en su nueva estrategia de suscripciones digitales, en su estrategia de conversión de redacciones, que se dan cuenta que hay unos elementos que frenan esas transformaciones. Bueno, acá la idea es que este documento, que vamos a publicar la semana que viene y que aquí le estamos dando un adelanto, le den instrumentos, herramientas, llaves como para poder activar estos cambios que son tan importantes. Vamos entonces a la idea de este panel, era justo invitar a Andrea y a Guilherme para que nos contaran un poco más en detalle ellos cómo viven esto al día a día en sus medios, ellos que además participaron de lleno en el programa y que fueron participantes activos y participativos al programa, que nos cuenten un poco en estos 3 ejes que identificamos y que ahora vamos a entrar más de lleno con Diego, que nos cuenten ellos en el día a día cómo lo viven, y la idea es que justo la conversación se lleve a cabo en estos 4 ejes, y también pues aprovechar de Diego y su experiencia, tanto en Caracol, como en El Tiempo, como en Univisión, y ahora en Discovery, que también tiene mucho material para compartir. Muchísimas gracias, y Diego, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Julieta, Rodrigo, muchas gracias por supuesto a Andrea, a Guillermo, a Ricardo por la invitación. Nada, arranquemos súper sencillo. Estos son los 4 ejes, pero antes de arrancar en los 4 ejes, yo quisiera entrar, la idea es que esto sea muy conversado. Si alguno de ustedes en el panel tiene preguntas, mil disculpas, la pandemia, si alguno de ustedes tiene preguntas, por favor háganoslas llegar por vía chat. Esto va a ser una conversación con Guillermo y Andrea como protagonistas, pero también con Rodrigo, con Julieta haciendo preguntas, etcétera. Entonces, sin dar más lora, arranquemos. Doctor Andrea, el debate es uno, y ya vamos para el tema de transformación en la mentalidad de producto, pero arranquemos por poner el usuario en el centro. Cuéntanos un poquito este ejercicio. Una de las cosas que a mí me parece que resonó mucho, y parte de la importancia, señores, de este panel, de estos binomios, era la diversidad, y por eso estamos acá con el medio independiente, uno de los medios nuevos, más fuertes digitales de México, que es el de Andrea, Debate y todos sus subproductos. Y por el otro lado tenemos a Guillermo hablándonos, como ustedes saben, de uno de los periódicos más representativos del sur de Brasil, pero además un periódico que tiene la particularidad de que hace varios años decidió: nosotros no vamos a hacer más papel, nos vamos a digital. Y eso vale la pena también entenderlo bien. Entonces, yo quisiera abrirles el espacio, primero las niñas, doctora Andrea, quisiera abrirles el espacio para que hablen de la importancia, antes de entrar en el usuario, si te quieres devolver una, Rodri, de la importancia de la cultura en el proceso de transformación cultural del debate y de Gaceta do Povo como tal. Doctora Andrea. Bueno, vamos con la cultura. Y la cultura creo yo que está asociada a la mística. Primero, Diego, felicidades, feliz cumpleaños. Estamos acá contigo. Me pongo antes de que empezara esto, y con la pandemia encima y toda la situación, el ímpetu que traíamos todos los medios, todos los que trabajamos en estos aspectos digitales antes de que llegara la pandemia, y cómo trazamos todos los escenarios posibles futuros, y nos hizo un alto la pandemia. Y creo que fue muy relevante porque justo uno de los puntos que tiene esta guía, que tuve ya oportunidad de revisarla y que es relevante, se habla del cuerpo humano, y el cuerpo humano entendido también como una organización de medios, independientemente de cómo sea. Y cuando entra un virus y empiezas a sentir esas partes del cuerpo humano que antes no las identificabas, ¿no? Al mundo le llegó la pandemia, nos llegó este virus, y nos hace un alto y nos hace ver, identificar diferentes espacios, grupos, equipos que a lo mejor podían tener una mejora, estaban funcionando bien, se desmoralizan, en fin. Entra un análisis necesario, obligado, de revisarnos todos, de hacer los análisis convenientes, no nada más a las áreas de redacción, sino a toda la estructura. Y replantearnos para dónde queremos ir nuevamente y con qué ejercicio personal, ímpetu. Lo que veo dentro de esta transformación, yo lo he comentado en diferentes foros, lo que pasó con Debate, para quien no lo sabe, nosotros no estamos en la gran capital, estamos
a 1.400 kilómetros de lo que es Ciudad de México. Estamos en el noroeste del país y somos una redacción local. Somos un medio que nuestras fronteras son geográficas en cuestión de impresos. Sí, una empresa de 80 años, pero una empresa de 5 años digitalmente, 5 o 6 años que empezamos a trabajar lo digital y que lo trabajamos como creíamos que podíamos empezar. Cuando yo entro a este ejercicio de conversación como fue este programa, te das cuenta que muchas cosas los hiciste por lógica, pero deberían de tener mucho orden. Creo y celebro ahora que haya sido el año pasado cuando tuvimos este entrenamiento, porque cuando empezamos, Debate era una organización que tenía 12, 14 sitios digitales y cuando terminé el entrenamiento tenía 32 marcas digitales a cuestas, ¿no? Y lo digo a cuestas porque es un número considerable que hay que trabajar y que hay que organizar. Me sirvió mucho, ¿sí? Este formato de entender las cosas, de cómo había que hacer los productos y cómo había que trabajar la mentalidad de las personas, cómo había que hacer el cambio y ya no con el instinto, sino con el orden. Pero espérate, André, no quiero que nos quedemos. Quería simplemente usar esto como introducción, porque te me estás adelantando y queremos hablar. Bueno. Entonces, lo que queríamos mostrarles es, Peter Drucker, el gran consultor, dijo que la cultura se come la estrategia de desayuno. Y eso no es que la estrategia no sea importante, la estrategia es vital. Lo que está es resaltando la importancia de la cultura. Y cuando hablamos de cultura, que es ese acuerdo por una serie de individuos, nosotros establecimos con este programa 4 ejes puntuales. Poner al usuario en el centro, adoptar una mentalidad de producto, implementar una manera de liderazgo distinta y armar una estrategia basada en datos. Ya vamos a volver, que a mí me interesa mucho la mentalidad de producto que tiene Debate, pero me voy a devolver un poquito si me dejas y quería preguntarle a Guillermo Vieira de Gaceta do Povo. Doctor Guillermo, y contesta en inglés, en portugués, como quieras, señor. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido este proceso de ustedes? ¿Qué tanto tuvo que ver poner al usuario en el centro para arrancar con el primer paso, cuando estamos hablando de que ustedes tomaron la decisión, siendo uno de los diarios más fuertes del sur de Brasil, de decir, bueno, pues vamos a seguir generando información, pero ya no vamos a tener más papel? Cuéntanos un poquitico de eso antes de volver al tema de mentalidad de producto con André. Okay. First of all, thank you all for the invitation. Diego, happy birthday. For Julieta for the program, and Diego as well, and Rodrigo. It was great to participate in this great program. And when you talk about product in the center, it was exactly what we did, because we were a general public newspaper. We used to talk about almost everything. And when we decided to go full digital, we saw that we had to focus in a particular kind of coverage and the product. We decided that our vocation was a certain conservative thinking. And we decided to speak as a conservative newspaper, not only for the south of Brazil, but for the whole country. And that's exactly what we did. We had to leave all the others coverage, and we were and we are still very successful in doing this. ¿Quieren contrapreguntar, Rodrigo, Juli, o pasamos al siguiente punto?
Me parece que es interesante hacer un doble clic en cómo fue el proceso de decisión y tal vez desde el punto de vista de lo que había para perder y para ganar, si nos puede dar un poquito de visibilidad de cómo fue ese análisis, ¿no? Yo sé que costó, cuánto tiempo costó tomar esa decisión y cuáles fueron las cosas que se consideraron en ambos casos. No sé si Guillermo nos puede contar un poquito más. Okay. About 10 years ago, we saw that the future was going to be, we're going to be completely digital. And we decided that in some point in our future, we had to go full digital to have, to put all of our energy into this kind of new strategy. And in about 4 years ago, we talked with the investors of the newspaper and said, from that point to the future, we could survive doing the print operation, but we could not succeed anymore. So we had to go to a full digital operation, because all the people who worked for us, all our employees, were dividing the time thinking about how to survive in the print and about how to succeed in the new digital world. It was a completely waste of time in our point of view. And we asked if we could put all of our energy and money into this new challenge. And it was what we've done. Makes sense. Sí, es un reto, digamos, complicado y sin lugar a dudas son ustedes un ejemplo de valentía. Eso fue de alguna manera un salto al vacío, pues adelante del tiempo. ¿Hace cuánto se convirtieron en un periódico 100% digital, doctor Guillermo? How long ago? 90% of our subscribers accept to move to digital subscription. 90. Okay, my question was, yeah, 9% were digital, but how long ago did you transfer to did you decide to become complete digital? I mean, this process has been going on exactly for how long? What year did you make that decision? Oh, that decision, 2017, 4 years ago. Okay. We knew we had to do this, but we decided effectively 4 years ago. Y ahí van llegando justamente preguntas de la audiencia. Mira, Alejandro Aguirre te pregunta, when you made the switch to fully digital, how much in terms of percentage of your income came from print versus how much came from digital? Did you take a financial hit at first? No, that's a good question. At that time, we were actually losing money every year. Our revenue stream was 5 times higher than we have today, but we were losing money. So it was a lot of money selling advertising in the market, but it wasn't enough to survive. So we decided to stop losses and invest all we could in the digital operation. Okay. Rodri, ¿te avanzas una, por favor? Quiero avanzar un segundo. Cuando hablamos de poner al usuario en la mitad, no es solamente en términos de hábitos y en términos de producto, donde ya vamos a volver a ahondar con María, con Andrea, perdón, sino que cuando nos devolvemos a este ejercicio y vemos lo que nos mostró el exeditor a nivel mundial de todo lo que tenía que ver con la BBC, poner al usuario en el centro puede ser tan sencillo como buscar un enfoque particular a la hora de generar una pieza de contenido. Este cuadro se los comparto, a mí me parece que es oro y creo que a juzgar por los comentarios de muchos de los medios y asistentes al panel, al programa del Facebook Journalism Project y la UANIFRA de transformación, esto fue algo que fue rápidamente implementable. Y el usuario está en la mitad y lo que hacía la BBC era de alguna manera entender
cuáles de los enfoques o cualquier nota de contenido debía responder a uno de estos enfoques, ya fuese a información, que es lo que por definición hacemos nosotros como medios de comunicación, pero miren los demás enfoques que están absolutamente interesantes, porque lo que hacían ellos es que decían, ok, yo quiero generar sí información, pero también quiero generar artículos que tengan una perspectiva, que tengan un ángulo, que tengan un análisis. Por otro lado, decían, yo también quiero ser un ejercicio de actualización permanente. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia entre información y actualización? Como yo lo entiendo, es la explicación de Dimitri, una cosa es el registro como tal, y la actualización te mantiene al tanto de las últimas tendencias, de lo que viene pasando en un ejercicio puntual, o te da los updates últimos más allá del registro en una historia puntual. También estaban hablando de una dieta balanceada y decían, vamos a trabajar también con un ejercicio de diversión y vamos a trabajar también con un ejercicio de inspiración. Lo que nos mostraban ellos es que en algunos países, según el país donde hicieran el estudio, se daban cuenta de que muchas veces como medios de comunicación, el 95% de nuestros assets de contenido eran assets de registro o de información y resulta que eso traía solo el 7% de las visitas. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que ustedes son todos periodistas y saben de esto mucho más que yo. El ejercicio es cómo encuentra una perspectiva, pero poner al usuario es ponerse en los zapatos del usuario y eso se da, por supuesto, con modalidades. Se da, como acaba de explicar Guillermo, con una valiente decisión de mi usuario ya no necesita papel, mi marca puede llegar de otras maneras y voy a hacer eso. Se da con Andrea generando toda una serie de productos, digamos, para grupos más específicos, para clústeres de audiencia más específicos, y eso lo vemos todo el tiempo, pero lo que quiero dejar es el primer paso de la transformación cultural, es dejar de lado esa anterior concepción donde nosotros somos el medio y nosotros sabemos qué necesitas saber, porque sin dejar de lado desde ninguna perspectiva ese papel de guía y ese papel de nosotros debemos conducir la información y garantizar que al lector o que al usuario llegue la información más relevante, también nosotros necesitamos, sí o sí, necesitamos ponernos en los zapatos del usuario. Por ejemplo, Julieta está poniendo en el chat de Facebook una frase de Dimitri Shishkin que dice de su experiencia en la BBC, que descubrimos que los artículos de inspiración eran 3 veces más populares que los de información. Entonces uno podía entregar los datos de otra manera. Es una bobada y parece súper obvio esta rueda, pero ustedes no se imaginan cuando uno lo pone en práctica lo fácil que es. Julieta ya compartió el link de la guía donde está esta rueda y hay muchos otros insights divertidos, pero y también si quieren dejar el correo y se los hacemos llegar en un par de días. Solo quería ilustrar este ejercicio y si les parece volvemos con Andrea que la interrumpí abruptamente, avancémonos una, don Rodri, y hablamos de la mentalidad de producto. ¿De qué estamos hablando de producto? Y Ricardo tal vez recuerde, las primeras veces que vine a la CIP venía desde el tiempo, desde la perspectiva del área digital del tiempo, y era más un ejercicio de información. Y a medida que fui adentrándome en el mundo digital, hablo el burro por delante, pero hablo de mi experiencia, porque no la que aplica a todo el mundo, empecé a ver que había mucho más. Y este ejercicio de producto en el que finalmente terminé especializándome yo y en el que se están especializando miles de colegas alrededor del planeta, esta gráfica me parece que es absolutamente brillante. Es una gráfica de Anita Cielini, quien trabaja con Jeff Jarvis en CUNY, donde define el producto como la intersección entre la parte editorial, la parte tecnológica y la parte de negocio. Esa mentalidad de producto es vital porque, por supuesto, tiene que ser absolutamente centrada en el consumidor, pero al mismo tiempo respetando los valores del medio que estamos representando, al mismo tiempo entendiendo que hoy en día la inversión en tecnología es tan importante, a veces incluso más en términos de distribución que la misma editorial, y que todo lo que estamos haciendo, la única manera de ser independientes, la única manera de garantizar un periodismo que pueda aportar a la democracia dándole datos irrefutables a nuestros consumidores para que tomen las mejores decisiones posibles, es un medio que sea económicamente viable, por ende tiene que tener un negocio. Diego, Este ejercicio, señora. perdón, no, cuando me dabas como un pie para hacer una pregunta, para hacer una pregunta que nos mandan de la audiencia, perdón. Dale, no, le iba a dar paso a Andrea para que con Eso. esta actividad
y entendiendo que esto es el producto, ahora sí volvemos a lo que hablabas, Andrea, de por qué ha sido tan importante para el debate y su crecimiento exponencial. ¿Qué han hecho ustedes que sienten que de pronto no hemos hecho los demás medios, o qué han hecho ustedes que les ha funcionado mejor de lo que nos ha funcionado a nosotros otras estrategias, a través, haciendo énfasis en este ejercicio de producto como tal? Diego, después tengo una pregunta para Andrea cuando termine de responder esta. Okay. Por supuesto que sí, señora. Tal como veíamos la lámina anterior, donde la persona es el centro, aquí el producto es el centro. Y cuando lo vemos tan sencillo, cada quien desde su perspectiva y dependiendo de las empresas en las que nos encontremos, yo veo la parte editorial y por supuesto que mi defensa siempre es el mejor contenido y acercarnos a la audiencia. Pero cuando entendemos el negocio también, que fue para nosotros también entender desde la parte editorial más el negocio, y recuerdo una frase que dijo Borja en la primera charla que tuvimos, que no podemos tener una separación entre la parte comercial o de negocio con la parte editorial, que tenemos que trabajar en sincro. Eso a nosotros derribamos internamente muros, se acabó todo eso y nos sentamos a charlar y hablar de lo que hacía y de las dificultades que había también para vender el negocio. En función de eso también pensamos ya en el producto como productos óptimos, como marcas que podían ser exitosas siempre, pensarlo como marca exitosa, todos los demás productos que sacamos. Nuestro enfoque sí es hacia nichos y micronichos. No estamos hablando de volúmenes tan grandes como pueden ser los medios generalistas como Debate u otras marcas, sino audiencias muy particulares que quieren saber y tienen una pasión por algún tema en particular. El tema de la tecnología, por supuesto, cada vez más la gente demanda que nuestras páginas sean funcionales, que tengan la mejor experiencia de usuario y, bueno, también los buscadores nos están orillando a ofrecer la mejor tecnología para el usuario, ¿no? Entonces, para nosotros fue entender esta tríada que se une y que al final genera un producto y que el producto, si se cumplen los tres círculos, vamos a tener un producto exitoso, fue como un parteaguas, ¿no? A partir de ahí manejamos de otra forma todas las marcas que estábamos desarrollando. Incluso dejamos en este proceso, había productos que considerábamos que deberíamos de lanzar y simplemente los detuvimos. Los detuvimos porque una de esas círculos no iba a cumplir y creímos que era mejor detenernos y esperarnos para otro momento, ¿no? André, tengo una pregunta de José Luis López que tiene bastante que ver con lo que estás contando, y lo que pregunta él es, aunque los medios necesitan revitalizar su modelo de negocios, ¿cómo evitar generar ruido en las audiencias cuando hablamos de la información periodística como un producto más que como un bien público? La forma en la que le comunicamos simplemente. Las audiencias, así como necesitan información, y volvemos a la lámina anterior, necesitan también entretenimiento, necesitan cosas útiles, necesitan alegrías, ¿sí? O sea, son personas, no son personas nada más que necesitan datos duros o información política, no, son personas que tienen todos los ambientes, que necesitan saber cómo combinar un alimento con el otro para cocinar. Y son personas que normalmente tienen familia, que se integran. Entonces es una cosa holística. Si los medios podemos ayudarlos a acercarles esta información en todos los ámbitos, me parece excelente. Y si ponemos el caso de las elecciones, por ejemplo, México, que está ahorita en un proceso electoral, hay cosas que es información, pero hay cosas que hay que educar a las audiencias también sobre cómo son los procesos electorales, y hay cuestiones también de interés más para los jóvenes sobre no el dato duro o el dato aburrido de lo que puede ser una elección, ¿no? Hay que combinar las audiencias con los diferentes contenidos. Gracias. Yo quisiera hacer nada más una precisión en cuanto a esta lámina. Es decir, lo importante no es solo crear notas que cumplan estas 6 funciones. Lo interesante del ejercicio que vimos en el programa fue que básicamente cualquier nota noticiosa puede tener
esta función. Es decir, una nota sobre la actual situación de la vacuna en Alemania puede ser trabajada para responder a una de estas seis funciones. Y eso fue lo que fue particularmente interesante del ejercicio y que efectivamente, como dice Diego, cualquiera lo puede hacer. Es decir, lo vimos, lo trabajamos durante 40 minutos con Dimitri y con el ponente en cuestión, y básicamente cualquier nota noticiosa se le puede dar un enfoque en uno de estos seis. Y después, yo sí tengo una pregunta, Andrea, de seguimiento para ya la segunda slide sobre la importancia de la mentalidad de producto. Me interesa saber cómo concretamente en el debate, cómo están trabajando esto en el día a día, en lo concreto. Es decir, ustedes tienen roles de producto. Vimos mucho de que estaban apareciendo muchos roles, lo que llaman en inglés bridge roles, estos roles de puente entre estos tres elementos, que pueden ser jefe de producto. Lo estamos viendo en Brasil, Estadao tiene una jefa de producto. ¿Ustedes están considerando tener estos roles así específicamente de producto empoderados como tal, o este rol de producto se mezcla en roles, digamos, más tradicionales? En nuestro caso, con este nacimiento de nuevas marcas que tuvimos, reorganizamos, sí, y algunos de nuestros editores pasaron a ser lo que es un gerente de producto, ya no viendo una marca en particular, sino viendo una serie de marcas afines para desarrollarlo. Y ya el concepto ya no es nada más cuántas páginas vistas tienes, ¿no? O cuál es tu agenda de contenidos, sino cómo puedes encontrar otras avenidas de ingresos cuando algunos estamos planteando que pueden ser con e-commerce, acompañados con e-commerce. Entonces, no todos pueden ir por la misma línea, porque los nichos son totalmente diferentes, pero sí estamos pensando ya de una forma más integral, incluso algunos sitios que pueden ser ya de pago, porque el contenido es muy exclusivo y podemos hacer obtener ingresos, ¿no? Mediante pago por los contenidos esos. Pero sí, se transformó. De hecho, con Diego tuve una charla sobre eso y le comentaba, ¿no? Cómo estábamos en ese proceso, y me dio mucha claridad con la conversación de simplemente había que dar el siguiente paso y reorganizarlos. Claro. Ok, gracias. Nada, ¿les parece si avanzamos un poquito? Entonces ya hemos cubierto los dos primeros. El primero es poner al usuario en el centro y el segundo es el ejercicio de la mentalidad de producto. Este tercero que traemos es el del liderazgo efectivo. Y el liderazgo efectivo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención con empresas tan disímiles que tuvimos en el programa, como el Vaticano, viendo el Vaticano como una institución, no como una empresa, y Facebook, encontrábamos que había cosas que sí eran afines. Esa intención de ese nuevo liderazgo que debe venir desde arriba, que debe comunicar bien la estrategia, que debe estar dispuesto a remangarse. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de Joao, que era el Managing Director de Facebook para Latinoamérica, él decía que el rol del jefe o del supervisor está en apoyar a los de arriba. Y yo quiero entender una transformación, de nuevo, perdón que haga énfasis en esto, Guillermo, como la de Gaceta do Povo, tiene que haber necesitado un liderazgo renovado y un liderazgo efectivo. ¿Cómo abordaron ustedes este ejercicio de liderazgo efectivo para gestionar un cambio cultural en Gaceta? Okay, that's a very good point. First of all, as I said, we had to convince the investors. When the investors decided to go full digital, then the next step was to convince the directors and the managers that we had to move on and leave the print behind. And of course, not everybody decided to stay in the ship with us, but mostly the majority of our employees liked the decision, because they were dividing their hours, working hours, trying to maintain the print operation
and also gain trying to succeed in the new digital world. It was a relief for everyone when we decided. It was a decision that very frightening for everyone, but at the same time, it was some kind of a relief, because we know we were working from that time for the future in an operation that could really succeed, and not to just trying to maintain a scenario that we had with a lot of money many years ago. That decision enabled everyone to work only in digital, in a digital perspective. Of course, there were people that their work had nothing to do with the new digital world, and they had to learn something to join the team. And sadly, we lost some employees, but at the same time, we started to how do you say, contratar? Hire, yes. At the same time, we started to hire new digital minds, and it was very good for that mixture in the new and the old culture for the company. Sí, lo que estamos viendo acá refleja un poco la experiencia que nos está contando Guillermo. Si se dan cuenta, hay una necesidad de ser capaces de analizar ese escenario. Lo segundo es que de verdad tenemos que definir o redactar una estrategia. Y aquí viene un campo que es muy importante al que está haciendo alusión Guillermo, y es: nos toca comunicar esa estrategia. Y comunicarla implica que todo el mundo esté completamente alineado. Estamos hablando del ejemplo que dan siempre de la NASA, de la señora que está barriendo y le dicen: ¿usted qué hace? Yo estoy ayudando a poner un hombre en la luna. No importa si usted es digital o no, no importa si usted es el operario de la imprenta, siempre y cuando usted entienda cuál es la estrategia que ha definido la gerencia o la dirección y para dónde van, porque se la han comunicado bien, le va a quedar fácil ejecutar esa estrategia. Y cuando hablamos de un liderazgo efectivo, y aquí cito a John Doerr en Medir lo que importa, que fue uno de los libros que recomendó Dimitri, todo lo digital se mide. Entonces, tenemos que estar midiendo los resultados de esa implementación de esa estrategia. Y aquí viene un segundo paso. No tiene sentido, perdón, esta es mi opinión, no la de Julieta ni la de Rodrigo, Guillermo y Andrea, pero cuando uno dice, es que los datos en las organizaciones son para poder tomar, para poder gestionar, para poder tomar decisiones. Entonces, tenemos que saber qué está funcionando y qué no está funcionando a nivel de compañía, para poder ir haciendo el ejercicio y poder ir trabajando sobre esto. Hay que informar esos resultados, y una vez se informen esos resultados, vuelve y se devuelve todo al primer punto, porque la estrategia se actualiza con base en ese análisis. Pero para eso es absolutamente importante ubicar el liderazgo correcto, y el liderazgo, por supuesto, arranca por la cabeza, tanto editorial como de negocio, pero también es un ejercicio que tiene que ubicar personas, embajadores, evangelizadores, binomios como los que hablaba Guillermo. Ojo, no se trata de que le soltemos las riendas de la organización a la nueva generación que es 100% digital. Se trata de que logremos darles una voz para obtener lo que esas generaciones traen a la mesa, combinadas con la experiencia de esos seasoned executives o esos ejecutivos o directores o periodistas experimentados que entienden la naturaleza y la esencia de lo que es esa marca y ese medio. No sé si ahí quisieran complementar en algo, Andrea, Julieta, Guillermo. It's something I want to tell you, that the day we decided to tell everyone, we decided to tell
at the same time for the employees, for the agencies, for the mayor, the governor, everyone knew at the same time, at the same day, because it was a big decision. A lot of people would be without their jobs, and new people we were hiring joined the team. The agencies were very anxious about our decision, our customers, our readers, and so we decided to tell everyone at the same time. In the next month, it was very grateful to have taken this way, and we started to measure the results, and it was very good. We are very, very satisfied. Sí, es que esto que está diciendo Guillermo es importante porque como lo van a ver en la guía, los equipos se conforman con gente que apoya el cambio, que lo recibe y lo abraza, y con gente que de alguna manera lo rechaza. Hay que combinar estos empleados históricos con empleados nuevos, pero hay que hacerlo de una manera en que haga sentido, y evidentemente habrá gente, como señalaba Guillermo, que no van a querer tener nada que ver con la organización. Eso pasa, y habrá gente que tendrá que despedirse del proyecto, pero no darles la oportunidad no solo es mezquino, sino que es equivocado, porque es esa diversidad cultural y esa combinación de corrientes la que a nuestro juicio y a juzgar por los 30 representantes de estos grandes 15 medios de la región, generan un verdadero valor dentro del ejercicio de la transformación cultural. Andrea, yo sé que tú no, que en el caso de ustedes son un medio completamente joven. A diferencia de los medios tradicionales, ¿cómo han logrado implementar ustedes ese liderazgo positivo cuando se trata de un medio que es nativo digital? Bueno, nos ocurre mucho con los verticales, ¿no? En el caso de Debate sí somos un periódico impreso también de 80 años, pero recuerdo que en una de las sesiones se comentaba, hay que traer gente de otras partes a la gente que tenemos dentro de las redacciones, ¿no? Y cuando hablábamos de gente, hablábamos de profesiones, hablábamos de intereses, hablamos de una mentalidad distinta, y cuando hacíamos ese combo, se avanzaba, ¿sí? Cuando hacíamos ese combo, se podían producir otros productos u otros desarrollos que internamente, digamos, estábamos estancados. Y eso es una constante para nosotros, estar incorporando personas de diferentes profesiones y pasiones para el equipo. Incluso, y aprovecho para comentarlo, nosotros a raíz de todo esta capacitación y también ya como una necesidad interna de todo el grupo, trabajamos con una plataforma de talentos, que ya la tenemos en línea, creo que a Julieta se la hice llegar, una plataforma de talentos para tener, no nada más periodistas, para tener gente que sabe generar contenidos de cualquier tipo y que puede formar parte de la estructura o en cualquiera de nuestros verticales, ¿no? Eso lo trabajamos mucho también con Guido Culazo de Conosur, y se generó este producto de talento. Son talentos. Pueden o no ser periodistas, pero puede ser un médico veterinario que genera contenido también y que puede trabajar cerca de los periodistas nuestros. Entonces, creo que esa diversidad de oportunidades también nos permite ofrecer a la audiencia y al usuario contenidos diversos y más frescos también. Sin lugar a dudas, muchas gracias, Andrea, y mil disculpas por la imprecisión. Aquí te están preguntando dos cosas. Y dice, Alejandro Aguirre te pregunta, Andrea, ¿usted pensaba desde un principio que podría ser medio nacional e internacional al mismo tiempo? Cuando supimos, no es que no lo hayamos sabido antes,
pero cuando nos dimos cuenta que la población a la cual llegábamos geográficamente era solo el 2% del padrón electoral, sabíamos que no íbamos a poder crecer si nos quedábamos en casa, ¿sí? Y cuando entendimos también que una historia podía ser perfectamente leída por una persona, una mujer, madre de familia, en una población que nos quedaba totalmente lejana a nuestra zona geográfica, porque era una historia buena, entendimos que podíamos acercarnos a muchos otros lectores de México. Hoy en día, para nosotros, de todos los contenidos que nosotros estamos produciendo, el 56% se lee en México, el resto de nuestros contenidos o de nuestras páginas vistas se leen fuera de México. Y creo que en una estadística que salió el año pasado, somos el grupo o el medio que más contenido se exporta de México. Así, eso fue, ver los números y saber que a la gente le interesan las cosas y que hay, así como puede haber una Andrea aquí, hay una Andrea en Guatemala, hay una Andrea en Bolivia y que podemos tener ciertos intereses en común. Y ese es el segue perfecto, ese es el tránsito perfecto hacia el tercer punto, doctora Andrea, que es cuando hablamos de utilizar la data, y ese es el cuarto pilar de lo que venimos hablando. Entonces recuerden que los que identificamos fueron el primero, poner el usuario en el centro; el segundo, de verdad tener una mentalidad del producto; el tercero, un ejercicio de mentalidad efectiva. Y esto que nos acaba de hablar Andrea nos da pie para el cuarto. Si quieres avanzarte un poquito, Rodri, y ese cuarto es el siguiente, perdón, y es estar hablando de un ejercicio de transformar digitalmente y de tener, estar basados en la información. Entonces, la industria va a seguir evolucionando, como dice Anita, pero antes de volverme acá, ¿cómo ha sido esa interpretación de datos? ¿Cómo ha sido ese rol, Guillermo? Cuando ya se convierte en un ejercicio 100% digital, ¿cómo han definido qué informes tienen? ¿Cómo han definido qué informes le llegan a qué personas? Okay. En Gaceta, which data reports reach which kind of people? Well, when you decide... What are the KPIs? Yes. Well, when you go fully digital, everything changes. First of all, we start to sell only in an e-commerce basis. So you have the data in a real time to make decision. And in the beginning, it was very frustrating because the volume was not so big, but you have to persist. And the data you have, in some point, you realize it's not enough, and you have to implement new measures, and you have to measure everything. If your data center is doing well, if the sale is good every day, the churn rate, the page views, unique visitors, and we decide the information had to go to absolutely everyone in the organization, because you never know who can give a new insight and a new look for the information. So today we have dozens of reports going to everyone. It's open to everyone, almost everything. And we have, every week we have meetings to analyze the data we collect every day. That's it. Okay, and that data that you got, entonces hay que analizar la data todo el tiempo, pero lo que queríamos hablar acá era ese ejercicio, hacer énfasis en la importancia de que las decisiones sean tomadas en data. Como decía Andrea, eso es lo que le puede decir a ella, quién la está leyendo, cuáles son las historias, y todo se conecta. La BBC sugiere de nuevo
hacer ese tagueo de información por esas categorías de las que estábamos hablando, y eso funciona muy bien. En el pasado, de hecho, y esto lo encuentran en la guía, los datos servían para mirar por el espejo retrovisor y estar pensando, ¿cómo nos fue este semestre o cómo nos fue en este mes? Pero ahora estamos en un ejercicio distinto y lo que se trata es, ok, si nos viene yendo así o nos ha ido así en las últimas elecciones, ¿cómo nos va a ir en estas elecciones? ¿Cómo empezar a predecir y con base en esa predicción y en esa preferencia del usuario que conocemos, sin perder de vista la responsabilidad periodística del medio, cuáles son el tipo de productos que ahí sí vamos a ofrecer? Y lo otro, en lo que quiero ser enfático, que es una de las grandes conclusiones de la guía, es que la intención es compartir con todos los integrantes de la organización todas esas victorias rápidas. Cada vez que pasa algo que funciona, tenemos que contarlo de inmediato para que haya más casos de eso. Queremos crear impactos positivos, queremos estar trabajando, queremos que el seguimiento de las metas y estar comunicando permanentemente los logros de cada equipo son absolutamente cruciales para que todo el equipo sepa por dónde van, cómo están, y que el plan estratégico, ese que es el liderazgo efectivo viene comunicando, sigue en pie. De verdad que es que no tenemos cómo agradecerles, no solo a Guillermo, no solo a Andrea, sino a todos los demás medios y sobre todo a la One y al Facebook Journalism Project, que como les digo, están empecinados en dar herramientas. Descarguen por favor la guía. Si quieres avanzamos al siguiente, Rodri. Y hay un ejercicio que es importante. Antes de pasar a esto, voy a cerrar con una frase que tenía aquí anotada en mi celular, que es de Beth Díaz, la vicepresidenta de datos del Washington Post, que dice: tenemos que tener esos datos listos y accesibles. También preparar diferentes informes para diferentes personas. Hay que evitar la sobrecarga de información. Que todo el mundo deba tener acceso a la información no quiere decir que todo el mundo tenga que recibirla todo el tiempo y a toda hora. Y eso es importante. Yo de verdad quiero de nuevo dar las gracias públicamente a Julieta, Rodri, a toda la gente que participó, y hoy a la CIP, que nos permite extender esto un poquitico más. Esta frase de Anita Cielini es absolutamente inspiradora, y dice, Cielina, perdón, es: ser capaz de cambiar, de transformar, es un esquema mental, no es un proyecto de 6 meses. Estamos en una industria que seguirá evolucionando, no se va a morir, las habilidades y la tecnología van a cambiar, pero para que la organización no tenga problemas en el futuro, lo que hay que hacer es enseñar a cambiar, enseñar a reinventarse, a iterar sobre ese ejercicio. Y con esto, si quieres, avánzate uno más, Rodri. Yo de verdad los invito a que descarguen la guía. Ojalá, Claudia, si nos estás oyendo, ojalá haya fase 2, fase 3, fase 4, porque el curso fue una maravilla. Yo creo que de verdad hubo un cambio en las organizaciones. Quiero dar las gracias a todos y quizás, si acaso, simplemente extenderle ya sea a Guillermo o a Andrea si quieren hacer un closing remark, y de verdad muchas gracias a la CIB y a todos. Andrea, Guillermo. Yo como final digo que cambiamos nosotros los informes. Sabemos que ahora deben de ser escalonados los informes. Cambiamos los KPIs que teníamos a raíz de toda esta capacitación, y creo que la guía es un producto esencial para estructurarnos, para estructurar una forma de trabajo. Me parece esencial. Y pues muchas gracias. Dr. Guillermo, anything you want to close with? Okay. I really recommend to everyone to burn the ship, as the document says, because when you do that, all the energy goes to the future and the magic happens. You have to have courage to do this, but it's inevitable, and the sooner the better. So really, really think about this. The sooner the better. That's it. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por su interés. De verdad, ojalá lo descarguen. Juli pasó el link tanto en el chat de panelistas como en el chat de asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los 5, aquí estamos. De lo contrario, de verdad, muchas gracias, doctor Ricardo, muchas gracias a la CIP y muchas gracias a todos por mantener vivo
el periodismo que es tan absolutamente indispensable para nuestra democracia y para nuestro diario vivir. Muy bien, muchísimas gracias a todos. La verdad que fue un panel, confieso que desde un primer momento cuando hablábamos de cambio cultural y tener un panel sobre esto, me dije, pero esto no era un tema de hace 20 años atrás. Después pensé y dije, era cuando yo hace 40 años atrás estaba en una redacción. Después pensé en la CIP y cambio cultural viene de 10 años atrás. Y ahora yo diría que creo que esto del cambio mental, del cambio cultural, tiene que ver mucho con la libertad de prensa. Uno no puede bajar los brazos. La libertad de prensa es una lucha permanente, es continua, evoluciona, y creo que esto del cambio cultural más o menos nos pone en este camino, ¿no? Jamás hubiese pensado todo lo que está haciendo Andrea en el debate o Guillermo, porque pensé que ya eran medios que tenían todo solucionado, porque son medios exitosos. Y cuando vemos este tipo de proyectos y esquemas que trabajamos, nos damos cuenta que seguimos todos evolucionando. Y parte de esa evolución implica seguir cambiando mentalmente y seguir mejorando. Así que muchísimas gracias a todos. Creo que tuvimos un fantástico día revisando muchas cosas que tienen que ver con los medios, desde este cambio cultural, el tema de las tecnologías y cómo ambientar los cambios tecnológicos al mundo de los medios, también la moderación de contenidos no solamente en plataformas, sino en medios de comunicación, y lo que se ha venido hablando en estos días sobre la necesidad imperiosa de buscar modelos de negocio para hacer a los medios sustentables. Mañana vamos a tener otro día tal vez un poquito menos dinámico que el de hoy, que fue bastante atareado, en el que vamos a revisar y aprobar todos los informes de libertad de prensa, pero destaco que hay dos informes, mejor dicho, dos paneles muy importantes. Uno tiene que ver con prensa, populismo y democracia. Todos los informes de la CIP prácticamente en todos los países hemos visto el problema de la estigmatización, los insultos y las restricciones a los periodistas. Vamos a ver particularmente el caso Bukele, El Salvador, Bolsonaro, Brasil, López Obrador, México. Así que mañana vamos a tener un panel a profundidad sobre este tema y otro muy importante sobre el problema grave de Nicaragua y cómo ha perdido libertad de prensa en los últimos meses, en los últimos años, desde el 2018 y durante todo el gobierno de Daniel Ortega del 2017, en una forma, también una evolución persistente y sistemática de cómo atacar a los medios de comunicación y derribarlos y ponerlos de rodillas, a tal punto que la mayoría de los periodistas y medios de comunicación de Nicaragua están operando, muchos de ellos desde Costa Rica, y lamentablemente muchos periodistas de Nicaragua tienen que poner mucho coraje y valor para seguir trabajando. Así que sin más, los invito. Mañana empezamos a las 10 de la mañana. Espero verlos a todos, especialmente a los vicepresidentes regionales de todos los países de América Latina, que estén presentes para poder aprobar en la Asamblea nuestros informes. Y una vez más agradezco a nuestro expresidente Alejandro Aguirre, que le vamos a tener que dar el diploma a la buena asistencia por acompañarnos todo el tiempo con nosotros. Así que muchas gracias, buenas tardes y nos vemos mañana. Gracias.